El activista venezolano Laurent Sale fue víctima de críticas por parte de representantes del oficialismo mexicano que le gritaron y lo exhortaron a no hacer activismo político en México. Lucía Trasviña, senadora por el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, le gritó mentiroso durante su visita al Senado, mientras que Abraham Mendieta, quien se dijo asesor de la misma fracción parlamentaria, le exigió no hacer activismo político en México. Sale llegó al recinto legislativo para pedir a los senadores que se pronunciaran a favor del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, lo que provocó la molestia de las representantes del oficialismo mexicano. También busca reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard Casaubon, quien en este momento se encuentra en Montevideo en el diálogo para tratar de buscar una solución a la crisis en Venezuela. Hoy en este momento en Venezuela están matando a un pueblo de hambre, hay niños en un calabozo y están en un calabozo porque salieron a protestar y salieron a protestar porque no tienen qué comer. En Venezuela se instauró un estado criminal. Nicolás Maduro no es presidente, alguien que se atrinchera en el poder con fusiles, asesinando a todo aquel que se opone no es presidente, es un asesino, dijo, y pidió poner atención a los menores de edad, ya que el 65% de los niños en su país presentan desnutrición. Yo llegué el domingo a México, y lo que me ha transmitido el pueblo de México nada tiene que ver con la actitud que quieren proyectar. Y quizás de aquí me deportan, como me hicieron en Colombia, y lo asumiré, afirmó. Señor presidente de México, con todo el respeto, le hablo como venezolano, le hablo como latinoamericano, le hablo como joven. No quede usted como el gran protector de la tiranía y del crimen organizado en Venezuela, por favor. Es el momento de decir si apoya a la tiranía y a quienes matan a los venezolanos o apoya a la democracia y a la Constitución. En ese momento, la senadora de Morena le gritó mentiroso, sin detenerse, a lo que le respondió: mentiroso no. Muestren las fotos, por favor. Muestren las fotos de las barricadas. Muestren cómo están impidiendo que entren medicamento y comida a Venezuela. Señor presidente López Obrador, escuche al pueblo, no escuche al dictador, agregó. Al terminar su presentación en el Senado, un joven, que posteriormente se identificó como asesor de Morena, le gritó: ¿estás viniendo a pedirle a una soberanía que apoye un golpe de Estado? Eso sí es una falta de respeto. Yo soy extranjero y respeto la ley. No hay nada más miserable que pedirle a un presidente que apoye un golpe de Estado. Los senadores del derechista Partido Acción Nacional, PAN, condenaron la actitud de los representantes oficialistas y presentaron un punto de acuerdo para solicitar a López Obrador que respalde a Guaidó y apoye la transición democrática en Venezuela. Sale, de 30 años, fue preso político de la dictadura entre 2014 y 2018, lapso durante el cual fue torturado en un sótano.
Actualmente vive en España.